Les doy la bienvenida a una nueva clase del curso de entrenamiento funcional y entrenamiento de alta intensidad de Walda Training. Mi nombre es Gastón Sauri y vamos a estar viendo en este caso cómo se compone la sesión y qué estructuras vamos a poder utilizar, sobre todo de entrenamiento de alta intensidad y entrenamiento funcional, dentro de la composición o la programación de la sesión. Acá en este punto es donde ya vamos a comenzar a volcar todo lo visto en las clases anteriores y en donde ya vamos a ver qué métodos o estructuras podemos utilizar para que programemos la sesión, ya sea en un circuito, ya sea en una programación más de carácter de fuerza, de resistencia, etc. Es decir, todas las posibilidades que tenemos para comenzar a programar la sesión. Para eso vamos a ver cómo se compone en principio, es decir, la entrada en calor, la vuelta a la calma, cómo se también toda la parte principal del medio, vamos a ejemplificar cada uno de estos. Y cuando veamos el cuerpo principal, vamos a estar viendo cuáles son todas estas estructuras. Para eso vamos a comenzar con el primer punto y es el eje central de esta clase, que es la composición de una sesión. En principio lo que tenemos que entender es que cuando programemos, esto lo vamos a ver después con algunas recomendaciones, tenemos que tratar de tocar todas las capacidades, al menos aunque sea un poco, ¿sí? O como vimos en clases anteriores, tenemos que tratar de que al menos se toque todos los grupos musculares, ya que lo que queremos es que se lleven un entrenamiento lo más completo posible dentro de esa sesión. Ya que si estamos con un grupo que vienen los lunes, los miércoles y los viernes, no sabemos qué día puede llegar a faltar alguna de esas personas, y si nosotros comenzamos a especificar o ser específicos sobre un grupo muscular en concreto tal día, vamos a terminar haciendo que esa persona, si falta ese día que se toca solamente ese grupo muscular, ya se pierda ese estímulo. Entonces, en la composición de la sesión, lo primero que debemos saber es que tenemos que buscar las estructuras que mejor acompañen primero nuestro objetivo y después que toquen todos los grupos musculares o al menos todas las capacidades. La manera más simple o que más se suele utilizar para distribuir o para separar en partes la sesión de entrenamiento es la clásica entrada en calor, que esta después adentro se va a subdividir, que ahora lo vamos a ver. Después una parte que se llama explicación técnica o técnica, en donde es algo concreto que vamos a ver en estas clases, en donde vamos a estar viendo además qué debemos tener en cuenta según el grupo que tenemos al momento de explicar una clase, algunas recomendaciones en base a eso. Después tenemos la parte principal, que es el cuerpo de la sesión. El cuerpo de la sesión o cuerpo principal o parte principal o como lo vean según el libro o el autor, es la parte en la que yo estoy programando para generar esas adaptaciones en el cuerpo o en la persona en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros programamos la sesión no debemos comenzar a programar por la entrada en calor, ya que la entrada en calor va a ir en función de lo que se va a realizar en el cuerpo de la sesión. Entonces, el cuerpo de la sesión es lo primero que nosotros programamos dentro de la sesión de entrenamiento o al momento de programarlo, al momento de pensarlo en sí. Y después el resto de los componentes como la entrada en calor, la explicación técnica o la vuelta a la calma van a ir en función de lo que yo programé en el cuerpo principal o en el cuerpo de la sesión. Esto quiere decir que dentro del cuerpo de la sesión es donde nosotros queremos generar esos cambios o queremos generar esas adaptaciones. Y acá aparece otra palabra muy importante. Acá es donde queremos realmente dar el estímulo. Porque si nosotros nos terminamos fatigando en la parte de la entrada en calor, vamos a terminar perdiendo rendimiento en el cuerpo de la sesión, que es lo que yo programé principalmente. Entonces, lo importante acá es entender que lo que primero programamos es el cuerpo de la sesión. Es decir, qué es lo que queremos trabajar en esa sesión, a qué intensidad lo queremos hacer, es donde queremos que realmente hagan un esfuerzo las personas, es decir, que ahí se van a cansar. Y después, la entrada en calor, la explicación técnica o la vuelta a la calma van a ir en función de lo que yo programé en el cuerpo de la sesión. Importante acá entonces, en la entrada en calor, en la explicación técnica o en la vuelta a la calma, no me tengo que cansar, no me tengo que fatigar, porque va a terminar repercutiendo en el cuerpo de la sesión. Vamos a ver ahora la entrada en calor.
Vamos a ver qué función tiene, para qué la utilizamos y demás. Lo primero que tenemos que recordar acá es que la entrada en calor va a estar programada luego de haber programado el cuerpo principal. Y es que eso va a depender, o eso va a estar sujeto a que tenemos una entrada en calor general y una entrada en calor específica. Bien, ahora en función de esto también va a estar la duración de la entrada en calor, aunque la duración aproximada debería ser de 10 minutos aproximadamente entre la entrada en calor general y la entrada en calor específica. La función que tenemos con la entrada en calor general es principalmente aumentar la frecuencia cardíaca y preparar tanto el cuerpo como la mente. ¿Cómo lo logramos esto? Lo vamos a poder lograr a partir de una movilidad en el cuerpo, ¿sí? Comenzar a mover las articulaciones, no comenzar a hacer movimientos bruscos ni nada por el estilo, ¿sí? Ahora vamos a romper un poco de mitos con esto, pero debería ser de manera progresiva, ¿sí? La entrada en calor siempre debería ser de manera progresiva. Y la entrada en calor general es lo primero que vamos a hacer saliendo de ese estado en reposo en el que estaba la persona, es decir, que la frecuencia cardíaca se iba a encontrar relativamente baja, tal vez entre 60 a 70 pulsaciones por minuto, y vamos a buscar aumentarla progresivamente hasta los 90 o 110 pulsaciones por minuto para poder comenzar el trabajo, ¿sí? El cuerpo principal, de la manera más óptima posible, ¿sí? Que el corazón ya al menos esté funcionando o esté listo para poder llevar el oxígeno a todo el cuerpo, para poder estar al tanto de las demandas que vamos a tener en el cuerpo principal de la sesión. Esa va a ser por el sistema cardiorrespiratorio. Ahora bien, ¿qué sucede con el resto de los sistemas? En cuanto a las articulaciones, tenemos que también ir aproximándonos, es decir, si estamos en un estado de reposo, vamos a comenzar a mover las articulaciones, al menos de manera progresiva, y la recomendación acá que les doy con la entrada en calor general es que lo hagamos de manera coordinada con el grupo, es decir, ustedes van a estar realizando esta movilidad articular, es decir, movimiento de cuello, movimiento de hombro, movimientos de codo, movimiento de muñeca, y así pasar por todos o por todas las articulaciones. Acá no es necesario que estiremos, ¿sí? Ahora vamos a hablar al respecto de eso, pero sí lo que deberíamos buscar es una movilidad en todas las articulaciones. Es decir, si el hombro puede realizar una rotación, puede realizar una extensión, una flexión, una aducción, una abducción, etcétera, etcétera, realizar esos mismos movimientos, porque eso va a hacer que la articulación pueda comenzar a moverse con mayor rango de movimiento a lo largo del tiempo. Y por otro lado, también vamos a hacer que las fibras musculares que realizan ese movimiento, que cumplen esa función sobre dichas articulaciones, comiencen también a activarse un poco. Eso va a hacer que después incluso pueda aumentar mi rendimiento después. ¿Y qué sucede con la mente? Bien, está demostrado, o hay algunos estudios, sobre todo en el entrenamiento de fuerza, que las aproximaciones o ir cargando desde menos peso hasta el peso que quiero trabajar, o incluso una buena entrada en calor, por ejemplo, una movilidad, unos estiramientos dinámicos, etcétera, etcétera, eso va a terminar haciendo que mejore mi rendimiento, al menos en la producción de fuerza. Eso podría mejorar, por ejemplo, nuestros saltos, la velocidad de carrera y después la producción de fuerza en ciertos ejercicios propiamente dichos de fuerza. Entonces, también a nivel del sistema nervioso, a nivel muscular y demás, hay cambios dentro de la entrada en calor. Entonces, esta misma entrada en calor tiene esa función, no solo aumentar la frecuencia cardíaca o aumentar la temperatura corporal, sino que también queremos mejorar nuestro rendimiento. Si queremos, recordemos, rendir lo máximo posible dentro del cuerpo principal de la sesión, porque eso es lo que programé y ahí es donde quiero generar esas adaptaciones. Ahora bien, si en esta entrada en calor general ya nos comenzamos a cansar porque empezamos a hacer algún ejercicio al fallo o a correr a la máxima velocidad, etcétera, etcétera, y no lo hacemos de manera progresiva tampoco, ya va a estar primero repercutiendo en el rendimiento del cuerpo principal y después no va a estar cumpliendo como tal la función de entrada en calor. Bien, ¿y qué sucede ahora con los estiramientos?
Con respecto a los estiramientos, lo que tenemos que saber es que el estirar antes de entrenar, o primero, el estirar lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos por un lado estirar de manera pasiva, ¿sí? Estática, pasiva, en donde nosotros no hacemos la fuerza, en donde no estamos haciendo fuerza al momento de estirar, y puede ser otra persona u otro elemento el que me esté ayudando a estirar en ese momento. Por ejemplo, si estoy sentado en el suelo y viene alguien y me empuja ligeramente el torso hacia adelante para estirar la zona baja de la espalda. Después está la manera activa, estática activa, en donde nosotros estamos haciendo la fuerza. Es, por ejemplo, si yo me pongo a hacer este movimiento acá. Ahora, de esa manera yo estoy haciendo fuerza para poder estirar esas fibras musculares. Y después tenemos otro tipo de estiramiento, que es el estiramiento dinámico, que es muy parecido a esto que hablamos anteriormente, ¿sí? En donde nosotros nos vamos a poner enfrente del grupo y vamos a comenzar a mover las articulaciones de manera balística, por así decirlo, ¿sí? Vamos hacia adelante, hacia atrás, con los brazos, lo mismo con el cuello, lo mismo con la cadera o con el muslo. Todos esos movimientos que se suelen hacer como movilidad articular suelen ser también estiramientos dinámicos. Y ahora, en función de la evidencia científica actual al día de hoy, los estiramientos pasivos o activos, pero que lo hacemos de manera estática, al principio de la sesión no tendrían mucho sentido. ¿Por qué? Porque nos pueden incluso bajar el rendimiento, nos pueden bajar ligeramente la producción de fuerza. Eso si estiramos esas fibras musculares por más de 20 a 30 segundos aproximadamente. Recomendación ahí: no nos pongamos a estirar al menos demasiado. Si queremos estirar unos 10 segundos por grupo muscular o por articulación, mejor dicho, podría llegar a hacerse, pero si tenemos en cuenta que el estiramiento dinámico me puede llegar a producir incluso un mayor beneficio que el estiramiento pasivo, que el estiramiento estático, yo me quedaría con un estiramiento dinámico en donde estaría moviendo las articulaciones, y además esos son movimientos que después se van a asemejar a lo que vamos a trabajar en el cuerpo principal, ya que en el cuerpo principal no me voy a quedar quieto, no voy a estar estirando de manera estática. Entonces, recomendación acá con el tema estiramientos, usémoslo al menos al principio de la sesión de manera dinámica, y después vamos a ver al final si sirve o no en la vuelta a la calma el estiramiento propiamente dicho, que sería el estiramiento estático que se suele hacer. Con respecto a la entrada en calor específica, lo que tenemos que tener en cuenta cuando programamos la entrada en calor específica es que acá ya no nos vamos a estar centrando tanto en todas las articulaciones, o no nos vamos a estar centrando en aumentar la frecuencia cardíaca y demás, sino que acá nos vamos a enfocar principalmente en aquellos movimientos que vamos a realizar en lo que nosotros programamos en el cuerpo de la sesión. Vamos a poner un ejemplo. Si en el cuerpo principal de la sesión vamos a trabajar principalmente con sentadillas y lagartijas, es decir, un cambio de nivel por rodilla y un empuje, vamos a tratar de realizar aquellos movimientos articulares que más se asemejen a estos dos ejercicios. Es decir, debería comenzar a hacer movimientos o ejercicios sin fatigarme, pero comenzar a hacer estos movimientos en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, y después realizar los movimientos de empuje para activar bien el tríceps, el pectoral, para mover un poco la articulación del hombro en el movimiento que voy a hacer ahí con una flexión, con una aducción, y así sucesivamente. Es decir, que en base o en función de lo que programamos dentro del cuerpo principal de la sesión, vamos a comenzar a armar esta entrada en calor específica. Y ahora se entiende un poco más por qué dijimos que primero programamos el cuerpo principal y después programamos el resto de las partes, mejor dicho, de esta sesión. Entonces, primero el cuerpo principal, y en función o sabiendo ya qué es lo que vamos a realizar en ese cuerpo principal, bien, vamos a comenzar a armar la entrada en calor. De ahí vamos sabiendo ya qué movimientos vamos a hacer, vamos a programar la entrada en calor específica y después la vuelta a la calma, dependiendo también el tiempo que nos quede. Bien, entonces la entrada en calor específica tiene esa función: comenzar a priorizar aquellos movimientos o músculos que se van a entrenar principalmente en la sesión. De todas maneras, en el entrenamiento funcional, como habíamos dicho anteriormente,
vamos a tratar de trabajar todos los grupos musculares o todos los movimientos dentro de la sesión. Pero como puede suceder que algunas sesiones nos especifiquemos más en el tren inferior o en el tren superior, o incluso en otra capacidad, tal vez trabajamos un poco más la resistencia y menos la fuerza, o un poco más la fuerza y menos la velocidad, etcétera, etcétera. Ahí sí la entrada en calor específica va a tener una función, porque voy a buscar principalmente qué es lo que estamos trabajando en esa sesión y después programamos la entrada en calor específica. Entonces, para finalizar con la entrada en calor, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, que la entrada en calor en general vamos a buscar que vaya aumentando progresivamente la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, como así también comenzar a preparar las articulaciones, ¿sí? Tanto cuerpo y mente. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer de manera muy simple? Que no dure más de 8 a 10 minutos la entrada en calor, no me debe fatigar y después lo ideal sería que al menos la entrada en calor general la hagamos de manera coordinada. ¿Para qué? Para que cada uno no haga de manera separada y se olvide de algunas articulaciones y demás, sino que nosotros, estando enfrente de todos nuestros alumnos y alumnas, podamos decirles, bueno, vamos con el cuello, ahora vamos con el hombro, ahora vamos con el codo, con las muñecas, después con el torso, después con la cadera, con la cintura, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos un orden de todas las articulaciones. Recomendación acá que comencemos de arriba para abajo o de abajo para arriba para no olvidarnos de ninguna articulación. Diferente sería si primero comenzamos por la muñeca, después pasamos al tobillo, después pasamos a la cadera y ahí en algún momento nos vamos a olvidar de alguna articulación. Después también en la entrada en calor podemos utilizar algún tipo de juego. Ahora, con respecto a los juegos que se suelen hacer en las entradas en calor, no deben fatigar. Entonces, si buscamos un juego que es muy competitivo y que las personas van a buscar querer ganarlo y demás, mi recomendación con respecto a esto es evitarlos y tal vez dejarlos para algún momento, ¿sí? Justo entre el cuerpo principal y la vuelta a la calma o en algún momento dentro del cuerpo principal. Pero por lo menos ese tipo de juegos competitivos. Después, juegos en los que podamos hacerlo un poco más despacio o que no nos fatigue tanto, pueden ser competitivos obviamente, pero que tal vez no fatigue tanto, ahí sí son bastante recomendables, ya que por un lado a nivel social ayudan mucho. Vamos a suponer que nuestro grupo es bastante nuevo, ¿sí? Recién están comenzando, no se conocen entre ellos y a veces los juegos en donde tienen que interactuar entre ellos ayudan muchísimo a crear una cohesión o crear confianza dentro del grupo. Y eso también ayuda a aumentar un montón el valor de calidad de nuestras clases, porque vamos a tener más confianza, los vamos a conocer un poco más, entre ellos también, porque se van a empezar a apoyar entre ellos en, bueno, si uno no le está saliendo algo, el otro va y lo ayuda, si no se acordaba algo, la otra persona también lo va a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, los juegos pueden ayudar mucho a eso, a unir como equipo, ¿sí? O generar una unión ahí en cuanto a lo social en el grupo. Eso está muy bueno, pero tener cuidado cuando son muy competitivos y los queremos poner como parte de entrada en calor, porque van a querer dar lo máximo y estando, no digo en frío, pero no estando listos todavía para realizar la primera parte y más, va a terminar fatigando mucho a las personas e incluso puede aumentar el riesgo de lesión en sí. Entonces, entrada en calor general, preparamos el cuerpo, la mente, aumentamos la frecuencia cardíaca, siempre de manera progresiva. Y después la entrada en calor específica la utilizamos en función o en base a los movimientos o capacidades que se van a trabajar dentro del cuerpo principal o el cuerpo de la sesión. Con respecto a la explicación técnica, lo que vamos a buscar en este punto principalmente es explicar justamente aquellos movimientos, aquellos ejercicios que se van a hacer dentro de la sesión. Así también vamos a explicar los métodos que vamos a utilizar o las estructuras que vamos a utilizar. Vamos a poner un ejemplo y después los vamos a ir desarrollando. En la sesión del miércoles, supongamos, ya hicieron la entrada en calor y demás, y en ese momento en el que se están refrescando un poco o secando un poco luego de la entrada en calor, comenzamos a explicar.
Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la explicación debe ser breve, debe ser concisa. Mientras menos palabras utilicemos básicamente y menos técnicos seamos, muchísimo mejor. Porque si soy muy técnico pero no me entendieron, tengo que volver a explicarlo. Y si lo vuelvo a explicar, significa que estoy perdiendo tiempo valioso para realizar actividad física en el cuerpo principal de la sesión, para realizar el entrenamiento en sí. Y después vamos a suponer que estamos en un parque, estamos en invierno. Si demoramos mucho tiempo entre la entrada en calor y el cuerpo principal para explicar qué es lo que se va a hacer, vamos a terminar haciendo que las personas se enfríen y que después tengan que comenzar de cero, muy de manera progresiva, les cueste mucho más. Entonces, mientras más breve sea, muchísimo mejor. Otro punto a tener en cuenta en la explicación técnica es que a veces puede estar presente y otras veces no. ¿De qué va a depender? Del grupo. Vamos a suponer que es un grupo muy nuevo o tengo personas que recién están comenzando dentro de mi grupo y ahí sí la explicación técnica va a estar presente porque les tengo que enseñar los ejercicios, tengo que hacer que lo practiquen. ¿Por qué? Porque antes que comiencen a hacerlo los tenga que estar parando para volver a explicarles el ejercicio y así se demoren más tiempo, así pierdan tiempo valioso dentro de ese entrenamiento de alta intensidad. Recordemos que en el entrenamiento de alta intensidad queremos que se mantengan activos, se mantengan trabajando todo el tiempo y si yo les estoy parando, pierden tiempo valioso de trabajo. Entonces perdemos esas adaptaciones. Entonces, la explicación técnica tiene esa función, explicar los ejercicios que se van a ver dentro de esa sesión. Si es un grupo que ya viene hace tiempo, solamente vamos a hacer esta parte cuando tengamos que explicar ejercicios nuevos y que después sea lo más breve posible. ¿Para qué? Para no tener que estar parando o corrigiendo dentro de lo que es el cuerpo principal de la sesión y dejarlos que dentro del cuerpo principal de la sesión podamos hacer los ejercicios sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? 3 momentos o 3 palabras puntuales. Recuerden esto: explicar, mostrar y corregir. En ese orden, a lo sumo, el orden que puede llegar a cambiar es mostrar, explicar y corregir. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a superponer estos 3 momentos al momento de la explicación técnica. ¿Por qué? Porque en la parte de la explicación lo que vamos a estar buscando es con las palabras hacerles entender cuál es el ejercicio que se va a realizar. Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a realizar una lagartija, le tenemos que explicar con las palabras más simples cómo es esa lagartija. Es decir, le podemos decir, bueno, nos vamos a posicionar boca abajo en el suelo, las manos las vamos a poner aproximadamente a la altura del hombro, un poquito más hacia afuera, apenas. Los codos tienen que estar apuntando 45 grados. Recuerden que el movimiento va a ser de empuje contra el suelo, por lo que el movimiento va a partir desde los brazos, con la articulación del hombro y el codo. Por lo tanto, no queremos levantar la cadera o dejar la cadera abajo, sino que tenemos que empujar y levantar todo nuestro cuerpo del suelo. Para eso también podemos apretar abdomen, apretar glúteos, apretar cuádriceps, como si fuese una plancha isométrica para que no se mueva esa zona. Obviamente después vamos a buscar las palabras o la didáctica que necesitemos según el grupo, pero ahí más o menos contaríamos cómo se realiza ese ejercicio. Solamente lo explicamos, no lo mostramos. Después va a venir el momento de mostrar el ejercicio. El momento de mostrar el ejercicio va a ser cuando termine de explicar toda esa parte y les diga a las personas, bueno, vamos a hacer este ejercicio, se hace de esta manera, etcétera, etcétera. Ahora lo voy a pasar a mostrar y ahí lo realizamos. Entonces, acá ya tenemos 2 puntos centrales para nosotros. Uno, nos tenemos que concentrar nada más al principio en explicar el ejercicio y no tenemos que estar pensando en cómo lo estoy realizando yo, corriendo el riesgo de que nos olvidamos de comentar algo o nos olvidamos de mostrar algo. Después viene el momento de mostrar el ejercicio y acá no vamos a hablar, no tendríamos que agregar nada más. En caso de que me haya acordado de explicar de algo que no les expliqué en el momento anterior, se lo explicamos después de haberlo mostrado, pero ahí solamente lo mostramos. En ese caso, la lagartija, vamos al suelo, mostramos el ejercicio, 2 o 3 repeticiones, nos paramos y decimos, bueno, se entendió
Bien, ahora viene el momento de corregir. ¿Qué quiere decir el momento de corregir? Vamos a hacer que ellos lo empiecen a hacer. Vamos a decir, bueno, van a hacer 1 o 2 repeticiones teniendo en cuenta los puntos anteriores que les hablé y cómo lo mostré. Y ahora ustedes lo van a replicar. Bien, entonces lo van a hacer y ese es el momento que yo voy a tener como docente, como instructor, para comenzar a corregir cada uno de los puntos que vea en los atletas, en nuestros alumnos. ¿Y por qué lo hacemos así de esta manera? Primero, si explicamos y mostramos al mismo tiempo, corremos el riesgo, como dijimos anteriormente, de olvidarnos de explicar algo o mostrar algo. Pero después, por otro lado, por parte de los alumnos, si explicamos y mostramos al mismo tiempo, corremos el riesgo de que no le entre por algún lado esta ejecución. Es decir, capaz que se lo explicamos y se lo mostramos al mismo tiempo, pero perdió la atención por querer ver algo, pero se olvidó de un detalle que dijimos nosotros. O al revés, está haciendo caso a lo que nosotros estamos diciendo, pero se terminó desconcentrando mirando otra cosa en el parque y no nos vio ejecutar. Y por otro lado, algo que puede suceder es que ellos tal vez, no por culpa de ellos, sino por culpa nuestra, se olviden o no puedan prestar atención a ciertos detalles. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 4 conos en donde vamos a estar desplazándonos entre conos y conos, entre 20 y 30 metros, es decir, hay una distancia considerable en el parque. A su vez, ese día ya está atardeciendo porque damos la clase a las 7 de la tarde y ya hay poco sol, entonces no se ve tanto. Entonces nosotros nos vamos corriendo del cono A al cono B, diciendo a su vez qué es lo que tienen que hacer. Esto sucede mucho, lo veo mucho en docentes de todo tipo, ¿sí? Y esto hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque ahora va a suceder esto. Vamos a ver. Nosotros vamos del cono A al cono B, supongamos, corriendo en zigzag. Y vamos diciendo a su vez, mientras estamos corriendo en zigzag, que vamos a correr en zigzag. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Después del cono B al cono C, ¿sí? Del cono B al cono C, vamos a ir de lateral en la escalera de coordinación. Y a su vez que lo estamos haciendo, lo estamos gritando y lo estamos diciendo. Pero a su vez, un detalle. Le estamos dando la espalda a ellos o estamos lejos o hay poca luz. Entonces ya no nos escuchan o no nos ven bien. Después del cono C al cono D, sí, al cuarto cono, vamos, primero hacemos 5 sentadillas, gritamos, bueno, hay que hacer 5 sentadillas. Después vamos corriendo hacia adelante a la máxima velocidad, llegamos y le decimos, bueno, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Y en el momento que hay que hacerlo, no van a saber qué es lo que tienen que hacer, algunos de ellos se van a empezar a perder, tengo que parar la clase, volver a explicar y así ya empezamos a perder tiempo con respecto a lo que queremos trabajar. Empezamos a perder tiempo valioso dentro del cuerpo principal de la sesión. Entonces, en esos casos también, primero explicamos, decimos, bueno, ven del cono amarillo al cono naranja, vamos a ir corriendo en zigzag. Después del cono naranja o del cono B al cono C, vamos a ir haciendo en la escalera de coordinación, vamos a ir de costado, de lateral. Después, cuando llegamos al final de la escalera, hacemos 5 sentadillas y salimos corriendo a la máxima velocidad hacia este último cono. ¿Se entendió? Bien. Ahora voy a ir y lo voy a mostrar. Y ahí solamente me concentro en mostrar el ejercicio, hacer 1 o 2 pasadas. Y después le digo, bueno, ¿se entendió? Ahora sí, vamos a pasar a hacer este ejercicio o esta parte de la sesión. Y de esta manera nos aseguramos que las personas entiendan, ya sea por la explicación, es decir, por la parte auditiva, y después puedan ver la parte visual aparte, ¿sí? Entonces no se empiezan a mezclar las cosas o no se empiezan a olvidar de una o de otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es importante entender esto, estas 3 palabras: explicar, mostrar y corregir. ¿Sí? Son 3 momentos aparte que después tal vez no necesariamente estén presentes en todas las sesiones. Es decir, si yo ya tengo un grupo que está hace 5 meses y no cambió ese grupo, son las mismas personas, y en ese 5.º mes vamos a seguir trabajando los mismos ejercicios que venimos trabajando hace 3 meses, no le vamos a explicar en todas las sesiones cómo se realiza una sentadilla. No les vamos a hacer corregir en todas las sesiones la sentadilla. No le vamos a mostrar y explicar la sentadilla y todos los ejercicios que se vengan haciendo. Solamente los ejercicios nuevos. Entonces, dependiendo del grupo, la explicación técnica puede estar o no. En grupos que ya vienen ya más avanzados o que ya están hace un tiempo, no es necesario que esté presente, a menos que
incorporemos un ejercicio o una estructura nueva. Después, cuando ya vienen con tiempo, es decir, ya hace tiempo que está ese grupo y no tenemos a nadie nuevo, y ya directamente le hacemos, bueno, vamos a hacer esta estructura de entrenamiento, vamos a hacer estos ejercicios y los repetimos tantas veces. Bueno, perfecto, van y lo hacen porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. A lo sumo vamos a estar adaptando, vamos a estar cambiando algo, pero no deberíamos tener que explicar y mostrar todos los ejercicios si ya los conocen. Ahora, la duración de esta parte, ¿sí?, de la explicación técnica va a depender enteramente del cuerpo principal, o mejor dicho, de lo que se va a hacer dentro del cuerpo principal. Otra vez, si es un grupo muy nuevo, capaz que demore un poco más esta parte. Pero bueno, no pasa nada porque estamos buscando justamente corregir para evitar ciertos tipos de lesiones y también para que comiencen a hacer el ejercicio de la manera más eficiente posible. Entonces, esta parte sí que es importante. Ahora, por otro lado, si dentro de la sesión, dentro del cuerpo principal de la sesión, tengo diferentes estructuras, ¿qué quiere decir esto? Voy a trabajar una parte de fuerza, voy a trabajar un circuito y al final vamos a trabajar con unas pasadas de sprint corriendo a la mayor velocidad posible. Lo que podemos hacer es, primero explicamos la parte de fuerza, hacen la parte de fuerza. Después explicamos el ejercicio mientras descansan de la parte de fuerza, hacen el circuito y mientras descansan del circuito hacen la parte de, le explicamos la parte de velocidad de sprint. Y entonces después ejecutan la parte de sprint y terminaron. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo separamos ahí? Porque si le vamos a explicar la parte de fuerza, después le explicamos el circuito, mostramos el ejercicio o los ejercicios y después lo practican o lo que sea y después le explicamos qué es lo que van a hacer en la parte de velocidad, terminamos perdiendo mucho tiempo porque en principio voy a mantenerlos mucho tiempo inactivos, van a estar mucho tiempo sin hacer nada. Otra vez, si hace frío, están en un parque y demás, se terminan enfriando, así también se van a terminar aburriendo estando mucho tiempo parados. Entonces, en los tiempos que hay de descansos o tiempos muertos, que se les suelen llamar también, vamos explicando qué es lo que va a venir a continuación. Y la otra parte, por la que no hacemos esto de explicar todo al principio, es que si nosotros explicamos todo al principio, cuando llegue la segunda etapa o la segunda estructura o la tercera estructura, se van a olvidar de lo que tenían que hacer. Y no porque las personas sean olvidadizas como tal, sino porque ya desde el principio vamos a estar trabajando y estimulando el sistema nervioso central. A medida que se va cansando o vamos gastando la energía, el sistema nervioso central también va a terminar perdiendo capacidad de coordinación y demás, y después el cerebro también, que utiliza energía claramente, pero va a tener menos disponible, va a terminar no perdiendo esa capacidad de pensar siempre va a estar presente, pero va a terminar perdiendo esa capacidad de concentración. No se va a concentrar tanto porque va a estar más enfocado en qué es lo que está haciendo en ese momento. Entonces, si le explicamos todo al principio, les van a decir que sí, pero después a medida que van presentando cada vez más fatiga y tienen menos energía disponible para utilizar en el momento, va a empezar esto de olvidarse qué es lo que tenían que hacer o cambiar el orden de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo ideal acá sería, primero explicamos algo, lo ejecutan, explicamos otra cosa, lo ejecutan y demás. Sobre todo si tenemos diferentes estructuras. Vamos ahora con el cuerpo principal de la sesión. Con respecto al cuerpo principal de la sesión, como dijimos anteriormente, es la parte principal de nuestra sesión, justamente como lo dice el nombre, por lo tanto es lo que primero vamos a programar. Al ser lo primero que vamos a programar también es donde vamos a querer generar adaptaciones, donde queremos, si queremos poner otra palabra, donde nos vamos a querer cansar, pero donde también vamos a querer mejorar. Por lo tanto, todo lo que hagamos antes tiene que ser acorde y con un estímulo ascendente pero bajo para llegar con el mayor rendimiento posible a esta parte de la sesión. Por otro lado, el cuerpo principal es el entrenamiento que va a estar previamente planificado, es decir, es lo que primero vamos a planificar en la sesión, ¿sí? Lo que primero vamos a pensar, es decir, esa sesión queremos mejorar la fuerza y la resistencia. Bien. Entonces,
para mejorar esa fuerza y resistencia, lo vamos a hacer y lo vamos a pensar dentro del cuerpo principal. Después, vamos a tener que contemplar el grupo y los diferentes materiales que voy a tener disponibles. Recordemos que cuando seleccionamos los ejercicios no debería ir tanto en función de los elementos o los materiales, pero sí los tengo que tener en cuenta. Porque si quiero armar toda una sesión donde levante pesos y demás, tengo que tener los elementos disponibles, ¿sí? los discos, las barras, lo que sea, para poder trabajarlo. Y si además voy a ir a un parque, no voy a estar llevando 150 kilos en un bolso, en un colectivo, en un medio de transporte hasta llegar al parque, porque no lo voy a poder hacer. Entonces contemplar eso. Y por otro lado también contemplar el grupo, es decir, qué es lo que queremos conseguir con el grupo, qué es lo que queremos trabajar, cómo lo vamos a dividir y demás. Tenemos que tener en cuenta ahí el objetivo que tenga el grupo, si es un grupo cohesionado, así también cuáles son los gustos del grupo y así también en cuenta el nivel, ¿no? Tener en cuenta el nivel que va a tener el grupo, ya que si es un grupo muy principiante no voy a armar algo que sea muy exigente. Por último, las estructuras que voy a poder utilizar pueden ir en función de las capacidades físicas que queremos trabajar. Vamos a ver que algunas estructuras, vamos a explicar todas obviamente, pero algunas estructuras tal vez amolden un poco más al entrenamiento de fuerza, otras amolden más al entrenamiento de resistencia y otras amolden más al entrenamiento de velocidad. Pero vamos a poder trabajar todas sin ningún lugar a dudas. A continuación vamos a ver las diferentes estructuras para poder armar nuestras sesiones de entrenamiento, centrándonos principalmente en el cuerpo de la sesión. Para eso tenemos diferentes estructuras con las que podemos trabajar, que podemos ir haciendo una primero, luego otra, o podemos ir jugando con ellas para poder darle un diferente dinamismo a la clase. Así también, dependiendo la estructura que utilice, puedo centrarme más en el trabajo de alta intensidad o en el trabajo de fuerza o las capacidades que quiera trabajar. Las estructuras que vamos a ver, por un lado van a ser las series, entendiendo las series como un conjunto de repeticiones de un ejercicio, es decir, que estoy realizando cierta cantidad de repeticiones o movimientos de un ejercicio y eso contaría como una serie, lo englobaría como una serie. Luego tenemos las superseries, en donde estaríamos realizando diferentes series o cierta cantidad de series de diferentes ejercicios, que puede ser de un mismo grupo muscular o grupos musculares diferentes, como vamos a ver en breve. Luego vamos a estar viendo lo que son los circuitos, que es un conjunto de estaciones en el que podemos trabajar diferentes grupos musculares, patrones de movimientos o ejercicios, ya sea por un tiempo determinado o por cantidad de repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos realizar tanto cierta cantidad de repeticiones de un ejercicio para luego descansar o pasar directamente a la siguiente estación, o realizar la mayor cantidad de repeticiones en un tiempo determinado en esa estación para luego pasar a la siguiente. De más está decir que en el circuito puede haber o no descanso entre estaciones. De eso, de todas maneras, lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos el método AMRAP, en donde vamos a realizar en un tiempo determinado, eso lo vamos a determinar nosotros dentro de la planificación, la mayor cantidad de series posibles de ciertas cantidades de ciertos ejercicios. Por ejemplo, selecciono 3 ejercicios con cierta cantidad de repeticiones y voy a repetirlos varias veces, la mayor cantidad posible, claramente, dentro del tiempo estipulado en el AMRAP. Luego tenemos el método a completar, en donde estaremos realizando cierta cantidad de repeticiones de varios ejercicios, tratando de hacerlo en el menor tiempo posible. Es decir, a diferencia del AMRAP donde poníamos el tiempo máximo, en este caso vamos a estar tratando de hacerlo en el menor tiempo posible, cierta cantidad que yo coloque de los ejercicios que quiera realizar. Por ejemplo, podría realizar 3 ejercicios y primero tengo que realizar la cantidad estipulada de repeticiones del primer ejercicio para luego pasar al segundo ejercicio. Una vez finalizado paso al tercer ejercicio y ese es el final del trabajo a completar en el tiempo que haya tardado en hacer esas repeticiones. Luego tenemos el método Tabata, que también es bastante conocido, en donde en este caso tenemos un tiempo fijo de trabajo y un tiempo fijo de descanso, en el que vamos a estar trabajando
con 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, y eso lo repetimos en total 8 veces u 8 rounds. En este caso el Tabata tiene un tiempo fijo de trabajo total que son 4 minutos y podemos realizar uno o más ejercicios, aunque lo más recomendable es realizar un ejercicio. De todas maneras, después vamos a ver ejemplos específicos de este método o estructura. Luego tenemos la estructura EMOM, que en este caso lo que vamos a realizar es cierta cantidad de repeticiones de ciertos ejercicios seleccionados en el menor tiempo posible dentro de un minuto. Es decir, que yo tengo un minuto para realizar las repeticiones correspondientes de los ejercicios y el resto de tiempo que me quede de ese minuto va a ser el descanso hasta comenzar el round o el minuto siguiente. Esto quiere decir que en el EMOM cada minuto es un round en el que está contemplado tanto el tiempo de trabajo como el tiempo de descanso. Luego tenemos el método de pirámides, en donde vamos a hacer una escala, ya sea ascendente o descendente, de repeticiones de ciertos ejercicios. Puede ser, por ejemplo, realizar de manera ascendente, realizando una repetición primero de un ejercicio, luego de otro, luego 2 repeticiones del primer ejercicio y luego del segundo, y así sucesivamente hasta llegar a 10. Esto, por ejemplo, sería con un protocolo del 1 al 10 de manera ascendente. Luego lo podemos hacer de manera descendente también, en donde realizaríamos o comenzaríamos por el número más alto y vamos descendiendo la cantidad de repeticiones de cada uno de los ejercicios. Ahora a continuación vamos a ver diferentes ejemplos y vamos a explicar en detalle cómo es o cómo se conforma cada una de estas estructuras para poder incorporarlas a la sesión de entrenamiento o al cuerpo de la sesión. La primera estructura que vamos a ver son las series, y estas son un conjunto de repeticiones de un ejercicio específico o de un ejercicio que quiera realizar, o también puedo ponerlo por tiempo de ejecución. Esto quiere decir que va a ser un conjunto de segundos o un tiempo específico. Para esto la serie la podemos realizar efectivamente tanto por repeticiones como así también por el tiempo de ejecución, como dijimos anteriormente, y vamos a estar trabajándolo o utilizándolo principalmente para poder entrenar la capacidad de la fuerza, es decir, que nos podemos centrar más en el trabajo de esta capacidad, ya que vamos a estar realizando una cantidad de repeticiones de un ejercicio concreto en el que querramos mejorar o con el objetivo de tocar un grupo muscular en específico. Luego estaremos descansando y después seguimos continuando con el resto de las series. De esa manera podemos enfocarnos en cada serie en sacarle el mayor provecho posible con la carga que quiera utilizar en el grupo muscular o en el movimiento que quiera trabajar. Algo importante en este caso va a ser la recuperación, que a diferencia del trabajo de alta intensidad, acá lo que queremos es una recuperación completa, o por lo menos que me permita principalmente hacer que la siguiente serie sea tan efectiva como la serie anterior. Y para que esta serie sea efectiva, o por lo menos para poder realizarla con la calidad, para poder seguir ejerciendo la misma fuerza y a nivel técnico también sea efectivo, voy a tener que buscar que esa recuperación sea probablemente mucho más larga que lo que dura la propia serie en sí. Los tiempos aproximados para esto van a ser de 2 minutos aproximadamente, tanto si nuestro objetivo, por ejemplo, va enfocado a lo que es la fuerza o va más enfocado a lo que es la hipertrofia, teniendo en cuenta que en ambos estamos trabajando con cargas altas. Ahora bien, esto también depende del esfuerzo. Si por ejemplo estamos trabajando con series pero con un esfuerzo bajo, podríamos utilizar un tiempo menor a esos 2 minutos. Por ejemplo, 1 minuto entre series, 1 minuto y medio entre series. Pero principalmente si queremos trabajar con un esfuerzo considerable o con cargas altas, es probable que 2 minutos sea el número o el tiempo de descanso por el cual deberíamos partir para que esa serie siga siendo efectiva. Por otro lado, también podemos utilizar las series para poder mejorar o para poder entrenar lo que es la capacidad de la velocidad, y en este caso podríamos hacerlo por ejemplo con desplazamientos o lo que podríamos conocer en este caso como pasadas o sprint, haciéndolo por una distancia o por un tiempo determinado y separando esa cantidad de pasadas que haga en series.
Ahora a continuación vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las series, utilizándolo para trabajar la fuerza, podríamos realizar 3 series de 12 repeticiones de un ejercicio como lo es sentadillas. En ese caso, lo que buscaríamos también es descansar el tiempo suficiente para que cada serie sea lo más efectiva posible o trabajemos con la mayor calidad posible. Por lo tanto, vamos a hacerlo de 2 minutos entre series. Generalmente lo van a escribir o lo van a ver escrito con el número de series al principio y a continuación verán la cantidad de repeticiones a realizar del ejercicio. En este caso, como observamos, sería 3 series de 12 repeticiones y entre paréntesis ponemos el tiempo de descanso, en este caso 2 minutos. Luego tenemos el ejemplo en el que podríamos trabajar la velocidad. Por ejemplo, realizando 3 series, otra vez vemos adelante la cantidad de veces que voy a repetir estas pasadas. Luego vamos a ver las pasadas que vamos a realizar. En este caso, pasadas de 30 metros, buscando la mayor velocidad posible, es decir, que voy a buscar hacerlo en el menor tiempo posible, claramente estos 30 metros, y en este caso, como queremos seguir trabajando la velocidad y como la velocidad depende también bastante de la fuerza que pueda producir, vamos a buscar una recuperación lo más completa posible, por lo que vamos a estar realizando 2 minutos de descanso como mínimo en este ejemplo. Recordemos entonces que primero vamos a ver la cantidad de series que vamos a realizar, luego la cantidad de repeticiones, es decir, primero cantidad de series por la cantidad de repeticiones y entre paréntesis el tiempo de descanso que voy a tener entre series. Luego tenemos la estructura de las superseries, que comúnmente se lo conoce de esta manera. También, dependiendo la cantidad de ejercicios que utilice, puede ser biseries, triseries, pero generalmente las superseries es una combinación de 2 o más ejercicios. Luego, lo que es biserie y triserie vendría a ser lo mismo, es decir, seguiría siendo una superserie ya que tenemos 2 o más ejercicios que estamos realizando. Esto también depende de la definición, ya que se le pueden dar diferentes definiciones y demás. Se lo puede conocer como circuitos, ¿sí? Aunque en este caso estamos separando lo que es una super serie de un circuito, ya que vamos a ver cómo lo vamos a trabajar y cómo lo podemos estructurar. En el caso de las super series, podemos estar descansando tanto entre ejercicios que estoy realizando, como así también al finalizar esa super serie. Es decir, si estoy realizando primero un ejercicio, descanso, luego realizo el segundo ejercicio, descanso, luego vuelvo a comenzar el primer ejercicio. O, por el contrario, realizar el primer ejercicio, a continuación, sin descanso de por medio, realizo el segundo ejercicio y luego descanso para después volver a comenzar. Para realizar la superserie podemos hacerlo de diferentes maneras. La primera manera sería la más conocida, que es realizar ejercicios de un mismo grupo muscular o de un mismo movimiento. Por ejemplo, realizar una super serie de 4 veces, es decir, repito 4 veces, 8 repeticiones tanto de sentadillas como de estocadas. Si observamos en este caso, estamos trabajando los mismos grupos musculares y estamos realizando el mismo patrón de movimiento. Tanto en este caso, ¿sí? Podemos realizar lo que sería un descanso entre sentadilla y estocadas o al finalizar las estocadas. Esto quiere decir que estaríamos descansando entre ejercicios o al finalizar la super serie para luego comenzar la siguiente. En el caso de realizar descansos entre ejercicios, realizaríamos 8 repeticiones de sentadilla, descanso ya sea de 1 minuto, 2 minutos, dependiendo, ahora vamos a ver eso puntualmente. Luego realizaríamos 8 repeticiones de estocadas, luego descansaríamos ese mismo tiempo, luego comenzaríamos con la siguiente super serie, es decir, ya realizamos una, luego realizaríamos la segunda de 8 sentadillas, descanso, 8 estocadas, etcétera, etcétera. La otra manera sería realizar el descanso al finalizar la super serie, es decir, realizo 8 sentadillas seguido de 8 estocadas y luego descansamos el tiempo que busque ahí.
Con respecto al descanso, en este caso, tenemos que tener en cuenta el esfuerzo con el que queremos trabajar. Acá, como estamos trabajando un mismo grupo muscular, probablemente se nos sume mucha fatiga, y si estamos trabajando puntualmente para mejorar la fuerza o querer sacar la máxima calidad en cada uno de estas super series, es probable que lo ideal sería descansar de 1 minuto y medio, 2 minutos para arriba, y descansar entre ejercicios, ya que si realizo sentadillas seguido de estocadas, si estoy trabajando con cargas altas, es probable que esa estocada salga con una peor calidad, o al menos nos cueste mucho más y debamos bajar el peso o debamos descansar más para después en la siguiente super serie que no se vea afectado el rendimiento. La otra manera que podemos trabajar las super series es con diferentes grupos musculares o movimientos, es decir, con grupos musculares que no tengan nada que ver entre uno y otro. Por ejemplo, realizar una super serie de 4, ¿sí? O mejor dicho, 4 super series de 8 repeticiones, tanto de push-ups, es decir, un ejercicio de empuje para pectoral y tríceps, como de sentadillas, es decir, un ejercicio para cuádriceps y glúteos principalmente. En este caso lo mismo, podríamos estar realizando primero 8 repeticiones de push-ups, descanso. En este caso podemos descansar un poquito menos, ya que no es el mismo grupo muscular, entonces no se va a ver tan afectado el rendimiento. Luego realizamos 8 repeticiones de sentadillas, descanso el mismo tiempo que antes y vuelvo a comenzar. Es decir, ahí contaría como una super serie, luego pasaríamos a la segunda. La otra manera sería realizar 8 push-ups, realizo a continuación sin descanso de por medio 8 sentadillas y luego descanso el tiempo correspondiente para pasar a la siguiente super serie. La tercera estrategia o la tercera manera que tenemos de trabajar la super serie podría ser una de las mejores o las más convenientes si nuestro objetivo está en continuar manteniendo el esfuerzo, a su vez mantener el rendimiento y no llevarnos tanta fatiga entre super series, ya que de esta manera, mientras trabajamos un grupo muscular, estaríamos trabajando el siguiente. Y este sería la estructura o la estrategia de agonista-antagonista, en donde realizo un ejercicio para un grupo muscular y a continuación realizo un ejercicio del grupo muscular que se encarga del movimiento contrario. Por ejemplo, realizar una super series de 4 super series de 8 repeticiones de dominadas o algún ejercicio de tracción, y luego 8 repeticiones de push-ups, que es un ejercicio de empuje. En este caso podríamos estar descansando entre ejercicios, al igual que en las estrategias anteriores, o descansar al final. Mi recomendación con respecto a esto es que descansen entre ejercicios, es decir, realizan 8 repeticiones de dominadas, descansan 1 minuto y medio, por ejemplo, luego realizamos 8 repeticiones de push-ups. ¿Qué tiene de interesante esta estrategia frente a las otras? Que estaríamos trabajando un grupo muscular, luego en el siguiente ejercicio estaríamos trabajando el grupo muscular contrario, pero el grupo muscular que trabajamos anteriormente se mantendría activo por estar realizando o ayudando en ese movimiento de alguna manera. Es decir, que como es el movimiento contrario, de todas maneras hay una activación porque estamos trabajando sobre la misma articulación. Así que en ese caso sería interesante utilizar esto. Por otro lado, tener en cuenta que tanto las super series como las series que vimos anteriormente podemos realizarlas al inicio del entrenamiento si nuestro objetivo va principalmente enfocado en lo que es la fuerza, ya que es cuando tendríamos mayor rendimiento para poder realizarlas. Vamos con el circuito ahora. El circuito es una de las estructuras o métodos más utilizados, ¿sí? No lo vamos a llamar método sino estructura, y es una de las estructuras más utilizadas en el parque, en gimnasios o en box. ¿Por qué? Porque es el más simple de utilizar, es el más simple que tenemos, es el que más podemos tener orden nosotros como docentes, como instructores, porque tenemos una persona o 2 personas como mucho, según el grupo, en cada estación. Vamos a ver bien qué es lo que está haciendo cada uno, lo podemos corregir, trabaja un tiempo, pasa al siguiente, trabaja otro tiempo, pasa al siguiente y así sucesivamente. Pero ¿qué tiene esto también? Que es muy aburrido. Es decir, podemos tener un orden excelente, saber bien qué es lo que hacemos, hacer que no se superpongan, que no tengan que esperar, que no pierdan tiempo, nada por el estilo. Pero
se va a hacer bastante aburrido a la larga. Si lo utilizamos en todas las sesiones, y en algún momento se va a terminar siendo aburrido, ¿sí? Ahora, básicamente, ¿qué sería esto? Serían trabajos consecutivos con descansos incompletos intermedios entre estaciones. Es decir, en cada estación se trabaja a un tiempo determinado o a una cantidad de repeticiones específicas o determinadas. En cada estación se va a trabajar un ejercicio diferente. Recomendación acá es que en cada estación se trabaje un patrón o un músculo diferente. Por ejemplo, en la estación número 1 trabajamos un cambio de nivel por rodilla con una sentadilla. En la estación número 2, un empuje con lagartija. En la estación 3, una tracción. En la estación 4, un salto. En la estación 5, un sprint o algo por el estilo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí lo que podemos hacer es variar, y lo bueno que tiene el circuito es que podemos variar y hacer que el trabajo sea súper completo. Porque si ya en 5 estaciones logré trabajar todo el cuerpo entero, y ya es un entrenamiento interesante. Ahora bien, ¿qué sucede si yo pongo en un circuito todo del mismo grupo muscular o movimiento? Primero, que voy a estar dejando fuera ciertos movimientos que deberían ser interesantes trabajarlos, y por otro lado voy a estar fatigando mucho a la persona, porque recordemos esto, que el descanso en el medio es incompleto. Entonces, si en la estación número 1 realicé sentadillas, en la estación número 2 realizo estocadas y en la estación número 3 realizo saltos, y es probable que mi rendimiento comience a bajar muchísimo ya desde las estocadas, y después en los saltos directamente no tenga más capacidad de hacer fuerza, es decir, esté muy cansado o agitado o lo que sea. Entonces hay recomendación que tratemos de intercalar los patrones de movimientos o los grupos musculares que vamos a trabajar, y que en todas las estaciones se trate de trabajar todo, ¿sí? Es decir, utilizar las estaciones para trabajar todo. Ahora, como dijimos, puede ser establecido por tiempo o por repeticiones. Un ejemplo de tiempo podría ser 30 segundos, realizando la mayor cantidad de repeticiones de un ejercicio, descanso, paso a la siguiente estación, 30 segundos, y así sucesivamente. Y después, por repeticiones, podría ser: hago 20 repeticiones de un ejercicio, descanso, paso a la siguiente estación y hago 15 repeticiones de un ejercicio, descanso, hago y así sucesivamente hasta terminar. ¿Qué tiene de contra las repeticiones? Que si el grupo o dentro del grupo algunos van a ir más rápido y otros van a ir más lento, entonces en algún momento se van a poner en la misma estación y se van a empezar a superponer. Si no tengo los elementos suficientes, algunas personas van a tener que esperar, y recordemos que el circuito es un método de alta intensidad. Por lo tanto, si yo ya hago que dentro del tiempo de trabajo que debería estar haciendo tenga que estar descansando por esperar a que otra persona termine, ya deja de ser efectivo. Entonces, en ese caso debería ser que, si mi circuito es por repeticiones, tener los elementos suficientes para que no empiecen a superponerse, para que no tengan que esperar, no se empiecen a hacer filas para esperar a usar el elemento, etcétera, etcétera. Porque sí o sí nuestro grupo va a ser totalmente heterogéneo. Algunos van a ir más rápido, otros van a ir más lento. En ese caso, que no tengan los elementos y demás, lo más simple y lo más sencillo sería utilizar tiempos. Es decir, todos van a estar al mismo tiempo. Algunos van a hacer obviamente más repeticiones, otros menos repeticiones, pero todos van a trabajar al mismo tiempo y buscando la mayor intensidad posible. Porque dijimos que a trabajar a alta intensidad no significa que hagan a tal velocidad concreta, sino que va a depender de que una persona puede ir a una mayor o menor velocidad, pero estar trabajando a una alta intensidad, porque es subjetivo. Luego, la cantidad de estaciones obviamente que va a variar según el grupo, pero generalmente recomiendo que sea de 4 a 15 estaciones, aunque lo que más recomiendo es que si es de 10 estaciones para arriba lo separemos, para que no se haga tan aburrido y así tampoco nos empiecen a olvidar de qué es lo que seguía. Entonces capaz que tengo 5 personas pero puse 10 estaciones y van a haber 5 estaciones que están libres todo el tiempo, entonces en algún momento se van a olvidar qué es lo que seguía. En ese caso lo podemos dividir. Vamos a suponer que son 5 personas, 10 estaciones,
pero se lo divido y hacemos primero un circuito de 5 estaciones con unos ejercicios y después un circuito de otras 5 estaciones con los otros ejercicios que quería trabajar. De esa manera repito mucho más un movimiento sin tanta pausa de por medio, no hago que se equivoquen o que se olviden qué es lo que tenía que hacer y después tener que ir acomodándolos, perdiendo tiempo, etcétera, etcétera. Y además las personas lo van a sentir como menos monótono, porque van a hacer uno, repiten 2 o 3 veces, descansan, les explicamos el siguiente y repiten 2 o 3 veces. Pues se va a sentir como un trabajo totalmente diferente, aunque la estructura sea exactamente la misma. Bien. Otro punto a tener en cuenta es el grupo, los materiales y la programación o cómo venga la programación, pero es muy parecido a lo que hablábamos recién, tener en cuenta los elementos o materiales disponibles para que no se empiecen a superponer. Después el grupo también, si es muy nuevo y demás, el circuito puede ser muy eficiente porque voy a estar viendo a cada uno qué es lo que está haciendo y si trabajamos por tiempo y demás, puedo ir corrigiendo rápidamente cada uno. Ahora bien, si es un grupo muy avanzado, probablemente esto ya les resulte aburrido y podemos empezar a incorporar otras estructuras también además. Podemos trabajar un circuito, pero después trabajamos con otra estructura de las que vamos a ver a continuación. Con respecto a la relación de trabajo-descanso, mantenerlo si es 1-1, 2-1, no más que eso, es decir, que puede ser, pongamos un circuito de 30 segundos por 30 segundos, sería una relación 1-1. Y después, si no, podemos hacerlo relación 2-1, 30 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso. Como por ejemplo en el ejemplo este. Hacemos 4 estaciones. Una estación donde hacemos sentadillas, otra estación donde hacemos lagartijas o push-ups, otra estación donde trabajamos salto a la soga y otra estación donde trabajamos tracción en banda de suspensión. Estamos trabajando todo el cuerpo ya que tenemos un empuje, una tracción, un cambio de nivel y además un salto, un trabajo más aeróbico. Trabajamos por 30 segundos, supongamos la estación número 1 que es sentadillas, luego descansamos 15 segundos, esos 15 segundos son para pasar a la siguiente estación y prepararme, ahí realizo 30 segundos de lagartijas, en la 2, después descanso 15, en la 3 hago salto a la soga y así sucesivamente. Otro punto a tener en cuenta es que el primer ejercicio y el último ejercicio no sean del mismo patrón de movimiento o el mismo grupo muscular. Porque vamos a poner un ejemplo. Si en donde decía tracción en TRX ponía estocadas, la persona que comenzó en estocadas o empezó en lagartijas o en salto a la soga, cuando haga estocadas, el siguiente ejercicio que va a tener que hacer dentro de esa vuelta va a ser sentadillas, es decir, que va a llegar mucho más fatigado a sentadillas, va a bajar la calidad y va a bajar la técnica. Entonces, ojo con eso, tratar de que no sean del mismo patrón de movimiento o grupo muscular. Después, ¿cómo leeríamos esto? Vamos a ver abajo que dice 30 segundos por 15 segundos por 4 rounds y entre paréntesis tenemos 1 minuto. Ese minuto que aparece ahí, que puede ser cualquier tiempo, es el descanso luego de completar la vuelta entera. Y la vuelta entera se completa cuando hago todas las estaciones. Vamos a ponerle un ejemplo. Empecé sentadillas y terminé en TRX. Bien, cuando termino en TRX, descanso 1 minuto y ahí vuelvo a empezar haciendo sentadillas, push-ups, salto a la soga y TRX. Bien, esa sería la manera de leerlo. Y después vemos que dice 4 rounds. Eso significa que voy a repetir. Después de descansar 1 minuto, de nuevo, toda la vuelta entera y así hasta completar las 4 vueltas enteras. Recuerden esto, la relación puede ser entre relación 1-1, relación 2-1, pero tratar de que no sean de más de 1 minuto, ¿bien? Porque estar haciendo más de 1 minuto sentadillas a la mayor velocidad posible, intensidad posible, es muy difícil. Lo mismo con lagartijas y los otros ejercicios. Vamos ahora con el método AMRAP, que este método AMRAP básicamente es bastante parecido al trabajo en circuitos, pero acá no vamos a estar diciéndole cuál es el tiempo de descanso. Es decir, que es un trabajo consecutivo sin descanso, por lo que vamos a decir, bueno, tenemos que realizar este ejercicio, tantas repeticiones, otro ejercicio, tantas repeticiones y otro ejercicio, tantas repeticiones. Y vamos a hacerlo sin ningún tipo de descanso en el medio, a menos que la persona lo necesite. Es decir, si realiza esos 3 ejercicios y antes de volver a hacerlos necesita descansar unos 20 segundos, lo va a hacer.
¿Pero qué significa esto? Que acá en el AMRAP el descanso es personal. El descanso va a estar cuando la persona lo necesite. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo acá? Buscar la mayor intensidad posible y a su vez el mayor volumen posible. ¿Por qué? Porque en el AMRAP se trabaja por tiempo. Vamos a trabajar ciertos ejercicios, tantas repeticiones, en un tiempo concreto. Es decir, tenemos, por ejemplo, 3 ejercicios, 10 repeticiones cada uno. Lo vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de vueltas de esos ejercicios en un tiempo concreto. Supongamos que tenemos 5 minutos para hacer esos 3 ejercicios, 10 repeticiones cada uno. Hago el primer ejercicio, 10 repeticiones. Segundo ejercicio, 10 repeticiones. Tercer ejercicio, 10 repeticiones. Eso cuenta como una vuelta. Lo siguiente que voy a hacer es comenzar por el ejercicio número 1, 10 repeticiones, y así sucesivamente hasta completar la mayor cantidad de vueltas en ese tiempo. Solamente si es necesario la persona va a descansar. ¿Cuáles son los tiempos de trabajo? Van a ir desde 5 a 20 minutos, pero acá sucede lo mismo. Lo que estamos buscando es una clase comercial, una clase en la que además genere adherencia, no se aburran y demás. Estar 20 minutos haciendo lo mismo puede resultar aburrido. Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer es dividirlo. Hacemos un AMRAP de 10 minutos y después hacemos otro AMRAP de 10 minutos o utilizar otro tipo de estructura. Pero si queremos trabajar solamente con AMRAP, hacemos 10 minutos de ciertos ejercicios, después 10 minutos de otros ejercicios. O 6 minutos de ciertos ejercicios y 6 minutos de ciertos ejercicios. Es decir, podemos dividirlos y vamos a trabajarlo de la misma manera. Algo que tenemos que tener en cuenta acá es que a menor tiempo voy a colocar menos ejercicios y también menos repeticiones. Porque si yo pongo muchos ejercicios o muchas repeticiones y tengo 5 minutos o 6 minutos, la cantidad de vueltas que voy a dar es muy poco. Capaz que doy 2 vueltas, 3 vueltas nada más y no es un trabajo bastante intenso, como si tampoco le estoy dando mucho estímulo a esos movimientos o grupos musculares. Es decir, que si lo toco solamente 2 veces ese ejercicio y es bastante poco. Ahora en cambio, si pongo 2 ejercicios o 3 ejercicios en 5 minutos, pero con 5 o 10 repeticiones cada uno, la cantidad de veces que voy a tocar ese movimiento va a ser muchísimo más. Voy a practicarlo más, voy a estimularlo mucho más. Esos grupos musculares van a trabajar más. En todo caso, después podría agregar otro AMRAP y hacer otros ejercicios que toquen los mismos grupos musculares en otro tiempo. Por ejemplo, acá vamos a hacer un AMRAP de 10 minutos, ¿sí? Y en estos 10 minutos realizaríamos 10 lagartijas, 10 sentadillas, 10 jumping jacks. Acá no descanso si no es necesario y eso cuenta como una vuelta y vuelvo a empezar. 10, 10, 10, cuenta como la segunda vuelta. Vuelvo a empezar. 10, 10, 10. Supongamos que ahí quiero descansar 20 segundos, eso ya cuenta como la tercera vuelta. Vuelvo a empezar y así sucesivamente hasta que se completen los 10 minutos de trabajo o el tiempo que establecemos. Recomendación acá son 2. Por un lado, tratar de no poner ejercicios del mismo grupo muscular, ya que si no nos terminamos fatigando mucho y la cantidad de vueltas que vamos a hacer es muchísimo menor a que si trabajaríamos diferentes patrones de movimientos, como es en este caso. Y después, algo que podemos llegar a ver acá es que no tenemos en ningún momento un trabajo en donde nos ayude a bajar un poco las pulsaciones. Acá todo el tiempo estoy como muy arriba. Una sugerencia en ese caso cuando queremos poner ciertos ejercicios es que pongamos un ejercicio que nos ayude a bajar un poco las pulsaciones, que no nos aumente tanto la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, acá podríamos reemplazar el jumping jack por abdominales o incluso agregar 5 abdominales. Entonces es un ejercicio relativamente sencillo, hacemos unos crunch cortos, ¿sí? En el suelo, y eso va a hacer que ahí baje un poco la frecuencia cardíaca. Por lo menos para no fatigarnos tanto, ¿sí? Le damos un poquito de descanso a las piernas, un poquito de descanso al tren superior, hacemos esos abdominales y seguimos. Sería un trabajo también extra porque estaríamos trabajando el abdomen, pero ayudaría a darle como ese micro descanso o descanso ahí como medio metido, ¿sí? Dentro de esta estructura, que me va a ayudar incluso a rendir mucho más. Vamos con el siguiente método, que es el método a completar. El método a completar es un trabajo consecutivo con descansos subjetivos, al igual que el AMRAP, ¿sí? Al igual que el AMRAP, yo no le voy a decir en qué momento tiene que descansar, pero acá lo que le voy a dar es
como una lista de ejercicios que tiene que realizar en el menor tiempo posible. Pero acá, para pasar al siguiente ejercicio, lo que va a tener que hacer es primero completar la cantidad total de repeticiones del primer ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos en cierto tiempo que completar 100 push-ups, 150 sentadillas y 350 jumping jacks. Acá la persona va a descansar cuando lo necesite. Entonces, capaz que no le salen las 100 push-ups o 100 lagartijas en un primer momento. Pero lo que podríamos hacer es que haga, supongamos le salen 30 push-ups, descansa un poco, completa otras 20 push-ups, ya iría a 50, después completaría otras 20, iría a 70 y así sucesivamente hasta completar las 100. Cuando complete las 100 push-ups o 100 lagartijas, recién ahí va a pasar a hacer las sentadillas. Entonces ahí va a ser 100 push-ups, termina de hacer esas push-ups y va a tener que parar en el medio, capaz y descansar para poder seguir. Hace 150 sentadillas de la misma manera, si tiene que parar, para y después lo va completando y después hace lo mismo con los jumping jacks. ¿Sí? Esto obviamente que son ejercicios de ejemplo, podemos utilizar los ejercicios que queremos, pero tener cierto sentido común. Por ejemplo, si ponemos, fíjense acá, 100 push-ups y es que ponemos 100 push-ups y 150 sentadillas y 350 jumping jacks, porque generalmente es más sencillo realizar jumping jack que push-ups. Entonces no vamos a poner 350 push-ups y 100 jumping jack porque sabemos que va a costar mucho y va a tardar mucho la persona, ya pierde eficiencia. Lo mismo si ponemos unas dominadas, sabemos que no son capaces de realizar mucho, entonces pondremos 50, 20, no tanto, ¿sí? Sobre todo para que lo pueda completar, la idea de estos ejercicios es que lo pueda completar. Vamos con el EMOM ahora. Con respecto al EMOM, ¿sí? Lo que hacemos es ejercicios dentro de un minuto y además dentro de ese minuto descansamos. Vamos a poner un ejemplo en el que tenemos 10 minutos para trabajar, serían 10 vueltas porque cada vuelta dura un minuto y dentro de ese minuto tengo que hacer los ejercicios que nosotros les damos y a su vez descansar. Es decir, que mientras menos tarde en hacer los ejercicios esos dentro del minuto, lo que sobra de ese minuto va a ser mi descanso. Entonces, si yo tardo 30 segundos en hacer esos ejercicios, voy a tener 30 segundos de descanso. Si yo tardo 35 segundos en hacer esos ejercicios, voy a tener 25 segundos de descanso. Eso lo que va a hacer es que vayamos acumulando fatiga y cada vez tardemos un poquito más. Entonces, en los minutos finales de ese EMOM, probablemente estemos más cerca del minuto en completar los ejercicios que de descanso. Entonces, tal vez empezamos tardando 28 segundos y descansamos 32, después tardamos 30 segundos, descansamos 30, en algún momento capaz que tardamos 35 y descansamos 25, eso hace que se acumule más fatiga, después tardamos 40 segundos y descansamos 20 segundos nada más. Entonces va haciendo que esa relación entre trabajo y descanso vaya variando todo el tiempo. ¿Qué tenemos que buscar acá? Tenemos que buscar ejercicios simples que se hagan en el lugar y que no demanden de tanto material. Lo ideal sería que utilicemos peso corporal, ¿sí? O algún elemento que tenga ahí en el suelo disponible para hacerlo. Porque si ya demoro mucho tiempo en preparar los elementos, en prepararme, acomodarme y demás, dentro de ese minuto, después lo que me queda de descanso es muy poco. Otro punto a tener en cuenta es que sean pocas repeticiones y pocos ejercicios. No más de 2-3 ejercicios y no más de 5 a 10 repeticiones, a lo sumo 15 en algún ejercicio súper fácil o sencillo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la persona en las primeras vueltas tarde entre 28 o 25 segundos como mínimo y entre 30, entre 35 segundos como máximo, porque después va a empezar a acumular fatiga y no quiero que ya en la primera vuelta tarde 40 segundos porque el tiempo que le queda de descanso es muy, pero muy bajo. Un ejemplo acá que podemos ver serían 10 minutos, es decir, 10 vueltas. Esto también puede ser de 5 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, ¿sí? Es decir, tengo entre 5 a 20 minutos para trabajar el EMOM como yo quiera. En este caso usamos un ejemplo de 10 minutos, en donde realizamos 5 burpees y 10 jumping jack. Terminamos de realizar eso, supongamos que en 28 segundos, y después realizamos el descanso que sobre, ¿sí? Que sería en este caso de 32 segundos. En el minuto número 2 vamos a hacer lo mismo, en el minuto número 3 lo mismo. Otra variante que le puedo sumar a esto es hacer trabajos en minutos pares y trabajos en minutos impares. En los minutos pares
se hacen ciertos ejercicios y en los minutos impares se hacen otros ejercicios. De esa manera le damos como cierta variedad y se hace un poquito más interesante. A continuación vamos a ver la estructura Tabata, donde vamos a estar trabajando a una máxima intensidad con un tiempo acortado o con un tiempo fijo de trabajo. Así que vamos a ver cómo se realiza. La estructura Tabata se realiza con tiempos fijos en el que voy a estar realizando 20 segundos de trabajo, es decir, 20 segundos ejecutando un ejercicio por 10 segundos de descanso entre cada una de estas series que voy a realizar, que en total van a ser 8. Ahora, estas 8 vueltas, sumando el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, me va a dar en total 4 minutos exactos en los que realizo un ejercicio. Ahora, como sabemos, como lo queremos realizar a una intensidad alta o buscar ser eficientes durante esos 20 segundos, vamos a estar realizando 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso y así sucesivamente hasta completar las 8 vueltas u 8 rounds. Ahora, con respecto a esto, tenemos que tener en cuenta que generalmente no se puede o no se suele variar, ya que son tiempos fijos de trabajo y como vemos acá es una relación de 2-1, es decir, una relación de 2 veces el tiempo de trabajo con respecto al tiempo de descanso. En este caso, realizando 20 segundos por la mitad de tiempo en descanso, que serían 10 segundos. Generalmente, como digo, estos tiempos no se suelen variar, es decir, que no se hace un 30 por 15 o 30 por 10, sino que se deja fijo lo que sería el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso y las vueltas. Así también se suele repetir varias veces con diferentes ejercicios o, como vamos a ver a continuación, puedo en algunas ocasiones trabajar con diferentes ejercicios dentro de un mismo Tabata, pero eso lo vamos a ver en breve en lo que es un ejemplo del mismo. Algo importante con respecto a esta estructura es que lo que se busca, al menos en la misma, es trabajar con tiempos cortos a máxima intensidad, como hemos dicho anteriormente. Esto nace del autor de esta estructura, que se apellida Tabata justamente, en el que suele trabajar o solía trabajar con ejercicios como bici, natación, correr, cintas, es decir, ejercicios que pueda mantener en el tiempo, trabajando a la mayor intensidad posible durante estos 4 minutos, recordemos divididos en tiempos de trabajo y tiempo de descanso. Entonces, él decía que con este tipo de estructuras, con 4 minutos, sería como similar a trabajar o a tener los mismos efectos a nivel cardiorrespiratorio, mientras tanto lo trabajemos a la intensidad, que podríamos lograr con un trabajo aeróbico convencional de larga duración. Si bien esto es cierto, la realidad es que para aplicarlo realmente a alta intensidad es muy difícil y hay que tolerar o hay que tener cierta experiencia para poder bancar o para poder utilizar a la máxima intensidad la eficiencia por un lado, la calidad técnica de un ejercicio por otro. Es decir, que no es algo fácil de realizar realmente, pero como vamos a ir viendo, esto lo vamos a poder adaptar según a la persona o al grupo que esté entrenando. Entonces, tener en cuenta que si bien es una estructura que se suele utilizar para trabajar a muy alta intensidad, vamos a poder utilizar otros ejercicios que me permitan tal vez trabajar a menos intensidad o al menos poder adaptarlo para que cualquier persona lo pueda hacer a su propia intensidad. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos aplicar el Tabata. Podremos hacerlo desde un solo ejercicio, es decir, que en los 8 rounds realizo un mismo ejercicio, y acá podría ser, por ejemplo, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso por 8 rounds de una plancha isométrica. En ese caso, lo que vamos a buscar es mantener la eficiencia técnica en esa plancha isométrica durante 20 segundos, descanso 10 segundos y así vuelvo a repetir hasta terminar los 8 rounds, que en total me daría 4 minutos de trabajo de Tabata en este caso. Luego podremos realizarlo con 2 ejercicios de un mismo patrón de movimiento. Acá, si bien dijimos que se suele utilizar con un solo ejercicio, lo que estamos haciendo acá es mantener el mismo patrón,
Entonces estaríamos trabajando con un ejercicio, por ejemplo, estocadas, y otro ejercicio que es del mismo patrón, que es sentadilla. En ese caso, si bien trabajamos con dos ejercicios diferentes, seguimos trabajando los mismos grupos musculares o el mismo patrón. Obviamente que acá lo que queremos buscar es seleccionar ejercicios que podamos realizar. En todo caso, aplicaremos la regresión o progresión necesaria en cada uno de ellos, pero que podamos realizar ambos. En este caso lo que haríamos sería hacer 20 segundos de 20 segundos de estocadas, 10 segundos de descanso, luego 20 segundos de sentadilla, y así alternaría hasta completar los 8 rounds. En total esto me va a dar 4 rounds de cada uno de manera intercalada, es decir, primero estocada, luego sentadillas, luego estocada, sentadillas, y así hasta completar 4 de cada uno de manera intercalada, en total 8 rounds. De esta misma manera me seguiría durando 4 minutos, ya que tengo 20 segundos de trabajo más 10 de descanso, lo sumo, eso lo multiplico por 8 y me va a seguir dando los 4 minutos de trabajo. Por otro lado, puedo realizarlo con patrones o grupos musculares diferentes o movimientos diferentes, y en este caso podríamos realizar un ejercicio de tren superior y otro ejercicio de tren inferior. Por ejemplo, push-ups, ¿sí? Un ejercicio de empuje de tren superior, y luego sentadillas, un ejercicio de tren inferior. En este caso lo que estaríamos haciendo es alternar y trabajar 4 ejercicios de tren superior, 4 ejercicios de tren inferior de manera alternada, con 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, por 8 rounds en total. Entonces, como decimos, tenemos 4 rounds intercalados de cada uno de estos ejercicios. Primero realizaría push-ups, luego realizaría sentadillas y así sucesivamente. Lo interesante de este último es que tal vez se pueda moldar y adaptar un poquito más a la mayoría de las personas si no pueden mantener un trabajo de muy alta intensidad en un solo ejercicio. Entonces no perderían tanta eficiencia en los rounds finales, ya que en vez de estar haciendo 8 rounds para un mismo grupo muscular, estaríamos realizando 4 rounds de cada uno de esos grupos musculares. Lo único que nos va a limitar ahí tal vez es más el carácter del esfuerzo o la resistencia cardiovascular de la propia persona. Pero en cuanto a el músculo se refiere o al movimiento se refiere, y probablemente se lleve menos trabajo que trabajar o que realizar 8 rounds seguidos de un mismo movimiento, grupo muscular o patrón. Bien, a continuación vamos a realizar la estructura de pirámides o pirámide, que acá vamos a tener como objetivo realizar cada vez más repeticiones o cada vez menos repeticiones según la serie que realice. A continuación vamos a ver la estructura de pirámide o pirámides, como lo puedan conocer. La estructura de pirámides tiene como objetivo variar la cantidad de repeticiones que realizamos por serie. Ahora, en este caso lo podemos realizar de diferentes maneras. Puede ser ascendente, en donde estaría realizando un aumento de repeticiones por series. En este caso podríamos estar realizando, supongamos, sentadillas como ejercicio. Vamos a tomar como base para estos ejemplos la sentadilla, y comenzaría realizando una repetición, luego pasaría a realizar 2 repeticiones, luego 3 repeticiones, 4 repeticiones, hasta un número que nosotros establezcamos. Vamos a suponer que hacemos desde una repetición a 10 repeticiones. Entonces vamos a ir ascendiendo el número de repeticiones por series. Luego podemos realizarlo de manera descendente, en donde vamos a disminuir el número de repeticiones por series. Tomando el caso de las sentadillas, vamos a suponer que hacemos desde 10 hasta una repetición. Comenzaría por 10 repeticiones, luego bajaría a 9, luego bajaría a 8 y así sucesivamente hasta llegar a una repetición y finalizar con esta parte del trabajo. También podemos hacerlo de manera mixta, que puede ser ascendente y descendente, es decir, primero subo hasta un número de repeticiones y luego lo bajo hasta el número anterior. Por ejemplo, realizar de una repetición a 5 repeticiones y luego volver a bajar a una repetición. Realizo una repetición, 2 repeticiones, 3, 4, 5. Luego volvemos a bajar realizando 4, 3, 2, 1 y ahí finalicé.
También puede ser descendente ascendente, es decir, comienzo descendiendo el número, vamos a suponer que hacemos desde 10 repeticiones hasta 5 repeticiones y luego a 10 de nuevo. Entonces realizamos 10 repeticiones, 9, 8, 7, 6 y volvemos, llegamos a 5 y después volvemos a subir 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, de esta manera lo que hacemos es ir variando el número de repeticiones, como dijimos, en las series. Después tenemos algunas variantes que podemos realizar que puede ayudarnos a trabajar de diferentes maneras, darle diferentes dinamismos y demás. En el caso anterior estábamos hablando de realizar un solo ejercicio. También podemos continuar haciendo un solo ejercicio y descansando entre series un tiempo determinado, es decir, realizamos una repetición, descansamos un tiempo determinado, supongamos un minuto, pasaba a ser 2 repeticiones, descansaba un minuto y realizaba 3 repeticiones y así sucesivamente, o en este caso hacer que descansemos, ¿sí?, cuando un compañero está realizando la misma cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Me puedo poner de manera enfrentada a un compañero, realizar sentadillas, realizo una repetición mientras él descansa, luego él realiza una sentadilla y en ese momento yo estoy descansando. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar descansando mientras el compañero ejecuta. Vamos a ejemplificarlo bien. Realizamos una sentadilla, mi compañero descansa, ahora él realiza la sentadilla, yo descanso, realizo 2 sentadillas, él descansa, luego realiza 2 sentadillas, yo descanso y así sucesivamente vamos a ir aumentando el número y descansando el tiempo que la persona que tenga enfrente, nuestro compañero o compañera, tarde en realizar sus repeticiones. Recordemos que esto también lo puedo utilizar de manera ascendente, descendente o de manera mixta. Luego podemos trabajar con 2 o más ejercicios. Esto también nos puede dar mayor dinamismo, como así también me puede dar diferentes variables en cuanto al tiempo de descanso se refiere, ya que podemos realizar tanto descansos activos como descansos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar el ejemplo primero de descanso activo. Recordemos que un descanso activo sería realizar un movimiento o seguir moviéndonos a otra intensidad o de otra manera mientras estamos descansando claramente de algo que realizamos. Entonces, por ejemplo, si realizamos sentadillas, ¿sí?, y luego vamos a realizar como otro ejercicio lagartijas o push-ups, un ejercicio de empuje, podríamos realizar de manera ascendente. Vamos a ejemplificar esto: realizamos una sentadilla, realizamos una lagartija, luego realizamos 2 sentadillas, 2 lagartijas, luego 3 sentadillas, 3 lagartijas y así sucesivamente hasta el número que nosotros establezcamos. Ahora, ¿cuándo estaríamos descansando ahí? Podríamos estar descansando mientras hacemos un ejercicio, descansamos del otro y así sucesivamente. Entonces, mientras hago sentadilla, estaría descansando de los grupos musculares de la lagartija. Mientras realizo lagartija, descanso de los grupos musculares de sentadilla. Eso igualmente va a terminar llevando al aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, de las demandas a nivel cardiorrespiratoria. Por lo que acá también se sumaría otro tipo de descanso que sería el descanso a demanda. Si la persona, por ejemplo, está realizando una lagartija, una sentadilla, 2 lagartijas, 2 sentadillas y cuando llega a 4 y a 4 ya le cuesta bastante realizar porque está generando mucha fatiga, se está agitando mucho y más y necesita descansar, la persona va a descansar lo mínimo y necesario para después continuar realizando 5 lagartijas, 5 sentadillas hasta el número que tenga establecido. Otra vez, lo mismo si es de manera descendente o de manera mixta. Tal vez estoy descendiendo, supongamos, de 15 repeticiones hasta 10 repeticiones, realiza 15-15, 14-14, 13-13, ya ahí está muy cansada para poder continuar, descansa lo que necesita y luego sigue 12-12, 11-11, 10-10 y finalizó. Entonces, nuevamente acá tenemos descansos activos y a demanda, ya que estaríamos descansando mientras realizamos el otro ejercicio, que generalmente cuando seleccionamos 2 o más ejercicios en una pirámide son de patrones diferentes o grupos musculares diferentes, justamente para que suceda esto, ¿sí?, para que tengamos estos descansos activos y luego
a demanda para que la persona pueda descansar cuando realmente lo necesita para poder continuar con eficacia o con calidad su entrenamiento. Luego tenemos los descansos pasivos, ¿sí? Que en este caso ya dejaríamos de entrenar para poder descansar y luego poder continuar. Y podemos hacerlo de 2 o 3 maneras. Las 2 maneras, si lo realizamos solo, podría ser entre ejercicios o entre super series. En el caso del descanso entre series o entre ejercicios, mejor dicho, sería: realizo una sentadilla, descanso, el tiempo va a ser corto, generalmente de 1 minuto, ¿sí? No mucho más que eso. Luego pasamos a hacer lagartijas, hacemos una sentadilla, descansamos una lagartija. Luego realizamos 2 sentadillas, 30 segundos o 1 minuto, el tiempo que establezcamos, y después realizamos las 2 lagartijas. Luego descansamos y así sucesivamente, vamos descansando entre ejercicios. Luego tenemos el caso de descansar entre super series, es decir, realizo primero un ejercicio, a continuación hago el otro ejercicio y luego descanso para poder subir el número de repeticiones o bajar el número de repeticiones según lo que tenga establecido en la estructura de pirámide. Pero en ese caso lo que estamos haciendo es descansar de manera programada para poder seguir y continuar con la calidad que necesito, ¿sí? El tiempo de descanso entre ejercicios o entre super series generalmente va a ser acortado, no va a ser tan extenso como si quisiéramos trabajar a una recuperación completa, sino como mucho a 1 minuto, tal vez 2 minutos en algunas excepciones si buscamos puntualmente trabajar la fuerza. Y por último podemos descansar de manera pasiva pero con un compañero, como habíamos hecho anteriormente cuando hacíamos con un solo ejercicio. En este caso lo estaríamos realizando con un compañero enfrente, donde primero realiza 2 ejercicios mientras yo descanso, 2 o más ejercicios claramente, mientras yo descanso, luego yo realizo los ejercicios mientras la otra persona descansa y así sucesivamente. Con respecto a cómo podemos armar las pirámides, tenemos que tener en cuenta que podemos realizarlo con el número de repeticiones que nosotros querramos. Ahora, tenemos que contextualizar y tener en cuenta qué ejercicios vamos a utilizar para este método o estructura, ya que ciertos ejercicios, por ejemplo, dominadas, que es un ejercicio ya de por sí difícil de tracción, o ejercicios que sean muy demandantes a nivel de fatiga o muy demandantes a nivel técnico, realizar números altos de repeticiones puede ser contraproducente en el sentido de que tal vez no permita a la persona terminar con las repeticiones establecidas. Entonces, por ejemplo, si utilizamos ejercicios como dominadas o pull-ups, que son ejercicios de tracción, que movemos nuestro propio peso corporal y que generalmente a las personas o a la mayoría de las personas le cuesta realizar repeticiones altas, no vamos a colocar repeticiones de más de 10, ¿sí? o pirámides de más de 10, es decir, de 10 a 20 o de 10 a 15, porque son muchísimas las repeticiones que tendría que hacer esa persona y probablemente no llega. Entonces, en ejercicios como esos, como pull-ups, o que sean muy demandantes a nivel técnico o a nivel de fatiga que me puede producir, tal vez me voy a abocar más a rangos entre 1 a 10 repeticiones, tanto de manera ascendente, descendente o mixta. En cambio, ejercicios que tal vez me permitan realizar más ejecuciones, como por ejemplo una estocada o un crunch abdominal o un jumping jack, ¿sí? Ejercicios que tal vez pueda adaptar más fácilmente a la persona, podría ayudarnos a realizar repeticiones más altas, entonces ir entre 20, 25 o entre 15 y 25, 15, 20, entre 10 y 20, es decir, jugar tal vez con números más altos, porque hay que tener en cuenta que si digo que tenemos que realizar una pirámide descendente de 20 a 10 repeticiones, tenemos que ir 20-20, 19-19, 18-18, 17-17 y así sucesivamente, y el volumen que estamos realizando realmente es muy alto y ya tenemos al menos 10 series de cada uno de los ejercicios con un número alto de repeticiones, como dijimos. Entonces, tener en cuenta eso al momento de seleccionar los ejercicios, qué ejercicios queremos utilizar, qué patrón queremos trabajar y cómo lo voy a adaptar para esta estructura. A continuación vamos a hablar de la síntesis de las estructuras, de cómo podemos aplicarlas
Y tener en cuenta en principio que cuando hablamos de los tiempos que debe durar cada estructura, va a ser en función de lo que es una sesión comercial. Es decir, que no son tiempos tan altos de trabajo, justamente para poder trabajar con diferentes estructuras dentro de una misma sesión, es decir, incorporar varias estructuras, 2 o más estructuras dentro de una misma sesión para comenzar, para poder hacerlo más variada o más dinámica la clase y no trabajar únicamente con una estructura, es decir, no realizar de 20 a 40 minutos únicamente de series, únicamente de circuitos, únicamente de AMRAP y así sucesivamente, sino que utilizar tal vez una estructura como series al principio, luego circuitos por otra o al revés, o las que yo quiera. Esto no significa que no pueda trabajar únicamente con circuitos o únicamente con series o únicamente con la estructura que yo quiera, sino que puedo utilizarlo cada cierto tiempo una sola estructura, pero tal vez si logramos dentro de una misma sesión incorporar diferentes estructuras, ya le dé otra dinámica y nos permita trabajar de una manera más eficiente diferentes patrones, grupos musculares o movimientos, incluso capacidades. Entonces, tener en cuenta que si bien un AMRAP se puede realizar hasta los 25-30 minutos según la evidencia, o un EMOM se puede realizar entre 20 y 30 minutos, tal vez no sea lo más eficiente para una sesión comercial y sea mucho más eficiente particionar esos 25, esos 20 o esos 30 minutos en 2 AMRAP de 10, 2 AMRAP de 12 y así sucesivamente, ya que son mucho más cortos. Me permite trabajar sobre un AMRAP, sobre ciertos movimientos y tal vez en el siguiente AMRAP o EMOM o la estructura que haga, trabajar con otras estructuras. De todas maneras, esto vamos a verlo puntualmente en una clase entera que tenemos más adelante, con una mezcla de todas las estructuras y todos los ejemplos posibles que se nos puede dar entre estructuras dentro de un cuerpo de la sesión. Así que no se preocupen por eso, pero tener en cuenta que los tiempos, si bien pueden ser de más de 20 minutos en algunos casos, lo mismo con los circuitos y demás, tal vez no sea lo más común o al menos lo más recomendable, ya que no nos va a permitir trabajar de manera eficiente sobre todo los patrones de movimientos y demás, y a su vez darle un carácter más dinámico o que genere más adherencia en la clase sin que se torne aburrida. Por otro lado, tener en cuenta que si bien estas estructuras se utilizan principalmente para lo que es el trabajo de alta intensidad, no necesariamente lo tenemos que trabajar a alta intensidad. Y para eso nosotros podemos regular la intensidad con todos los componentes o con las diferentes componentes de la carga, con diferentes factores que voy a tener dentro de esa sesión de entrenamiento y que uno puede influir sobre otro según lo que esté buscando trabajar claramente. Pero si tenemos un grupo en el que tal vez no puede trabajar a alta intensidad, o en esa sesión o en esa semana o en ese mes no queremos trabajar todo a alta intensidad, podemos seguir utilizando esas mismas estructuras, pero adecuarlas o adaptarlas a la intensidad que quiera trabajar, o al menos bajar el carácter de la fuerza o la intensidad en sí con la que vamos a trabajar. Entonces, eso lo podemos hacer a partir de diferentes puntos. Por ejemplo, con la dificultad misma del ejercicio. Si no queremos que la persona trabaje a una alta intensidad y supongamos que tiene que realizar lagartijas y le decimos simplemente que realice una regresión de la misma, realizando un movimiento que sea dentro de ese mismo patrón pero que sea otro ejercicio, por ejemplo un empuje con banda, o realice lagartijas pero apoyando las rodillas, probablemente ya haga que trabaje a una menor intensidad. Es decir, al realizar una adaptación de ese ejercicio, estoy haciendo que se reduzca la intensidad de trabajo. Ahora también lo podemos hacer desde la velocidad de ejecución. Por ejemplo, si a una persona que está realizando un circuito, o un grupo que está realizando un circuito por tiempo y tiene 30 segundos para realizar un ejercicio, si yo le digo que haga la mayor cantidad en ese tiempo, probablemente termine trabajando a alta intensidad. Pero si no estamos buscando eso, podemos decirle que reduzca la velocidad y busque una velocidad menor a la que le permite realizar la máxima posible, y eso haría ya directamente que baje el número de repeticiones, como así también va a hacer que reduzca la velocidad de ejecución de cada una de estas. Entonces,
en ese tiempo va a realizar menos repeticiones y por otro lado va a hacerlo de manera más lenta, que tal vez eso ayuda a bajar o por lo menos a cambiar la intensidad de trabajo en esa estructura o en esa sesión, según lo que estemos buscando. Continuado a eso, también podemos variarlo desde la cantidad de repeticiones específicamente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un EMOM donde estamos trabajando en cuanto a una cierta cantidad de repeticiones para hacer en un minuto y vemos que con esa cantidad de repeticiones tal vez está más cercano al final de ese minuto y no al principio, y nosotros no queremos que se canse tanto o que descanse tan poco, podemos reducirle el número de repeticiones. Entonces le decimos que en vez de realizar 10 repeticiones de burpees, supongamos, que tarda 30 segundos, le decimos que realice 7 repeticiones y con eso tarda 20 segundos. Y ahí ya nos lleva al siguiente punto, que es la relación de trabajo-descanso. Recordemos que la relación misma de trabajo-descanso puede hacer que ciertas veces un mayor tiempo de trabajo con respecto al descanso me haga trabajar una mayor intensidad porque la recuperación es incompleta. Tomando el caso del EMOM, si le digo que en vez de 30 segundos ahora lo hago en 20 porque le reducimos el número de repeticiones, el tiempo de descanso va a ser mayor al tiempo de trabajo, haciendo que la recuperación sea un poquito mayor con respecto al tiempo de trabajo, y eso hace que la recuperación claramente sea un poquito mejor, ¿sí? Ahora bien, también podemos hacerlo como último punto, en que podemos ir jugando con estos diferentes factores, pero como último punto tenemos la relación de trabajo-descanso, que como habíamos dicho, en el trabajo de alta intensidad generalmente se utiliza relaciones de 2-1, 1-1 o 3-1. Ahora bien, si queremos trabajar la fuerza principalmente o la velocidad, es probable que necesitemos mayores tiempos de recuperación con respecto al tiempo de trabajo. Y tal vez una serie me dura 30 segundos en total con la cantidad de repeticiones que hago, pero si quiero trabajar puntualmente la fuerza y seguir rindiendo bien en esa serie que tal vez fue cerca del fallo o al menos con una carga alta, tenga que descansar más tiempo que al menos un minuto o que 30 segundos. Entonces, en ciertos casos como la fuerza y la velocidad, es necesario tal vez descansar un poco más. Tal vez en este caso, si realizo series, vamos a suponer, realizo una serie y tengo que descansar al menos 2 minutos, porque si no, la serie siguiente no me sale de igual manera o me sale con menos calidad técnica o me salen menos repeticiones o le tengo que bajar la carga, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos vamos a tener que descansar un poco más para poder reducir esa intensidad de trabajo y que no se me convierta todo en un trabajo de alta intensidad. Ya que si bien son estructuras que van dirigidas a lo que es el trabajo de alta intensidad, las podemos amoldar a lo que nosotros necesitemos. Es decir, tener en cuenta que estas estructuras son flexibles en cuanto a su aplicación, tanto en el orden en que lo utilizo, en el tiempo en que las utilizo, como así también qué es lo que realizo dentro de cada una de ellas. A continuación vamos a hablar de la vuelta a la calma. Es la etapa final que nos va a dar por finalizada la sesión de entrenamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que buscamos en la misma. En la vuelta a la calma lo que vamos a estar buscando principalmente es volver a un estado previo al entrenamiento. Es decir, si estamos con las pulsaciones o la frecuencia cardíaca alta durante el entrenamiento mismo, ¿sí? Supongamos que estamos trabajando entre 120 y 170 pulsaciones, la vuelta a la calma va a tener como propósito hacer actividades, es decir, movimientos y demás, que ya me ayuden a bajar esas pulsaciones o que al menos no alcancen de nuevo esa frecuencia cardíaca o esos porcentajes de mi frecuencia cardíaca. Entonces, de 120, por ejemplo, vamos a querer bajar a un estado de reposo lo más cercano al mismo. Supongamos que comenzamos al principio del entrenamiento trabajando en la entrada en calor, ¿sí? Realizando la entrada en calor, donde pasamos de 70 pulsaciones por minuto a 110 pulsaciones por minuto, y luego en la estructura de trabajo trabajamos entre 110 a 160, 170, dependiendo la intensidad del trabajo. Bueno, la vuelta a la calma en ese caso tiene como objetivo volver a bajar a ese estado previo.
Claro está que va a ser mucho más lento, va a depender también de cómo trabajamos, de la recuperación misma de la persona y el nivel de la persona, pero en términos generales, ¿cómo se logra esto? Haciendo actividades que no me produzcan fatiga, es decir, volver a hacer actividades y volver a un estado de homeostasis, a un estado de equilibrio en el cuerpo, y eso lo vamos a realizar o lo vamos a lograr con actividades, movimientos probablemente mucho más suaves, que no sea una velocidad alta, que no sea una intensidad alta, sino realizar un volumen muy alto. Ahora, con respecto a cuánto dura esta vuelta a la calma, la realidad es que va a depender también de lo que duró el cuerpo de la sesión, ya que de manera práctica la realidad es que si bien el cuerpo de la sesión dura entre 20 a 40 minutos, también hay que tener en cuenta los tiempos muertos de la sesión. ¿A qué me refiero con esto? Cuando comenzamos la sesión, supongamos que empieza en una hora exacta, ¿sí? A las 8 en punto, a las 20 horas, no empieza nunca la entrada en calor exacta a las 20 en punto, sino que va a demorar unos minutos más. Luego, entre que explicamos lo que hay que hacer en la entrada en calor, se demoran unos minutos más. Hacemos la entrada en calor, que dura 10 minutos, 5 minutos, lo que fuese. Luego explicamos los ejercicios que vamos a realizar en la estructura de la sesión, los mostramos, corregimos. Luego, entre estructura y estructura, las personas descansan. Entonces, se van sumando cada vez más minutos. Generalmente, buscamos que la vuelta a la calma sea al menos de 10 minutos, que es más o menos la misma duración que la entrada en calor, o 5 minutos. Pero puede que a veces termine durando los últimos 2-3 minutos. Hay que tratar de evitar eso, ¿sí? Ya que es muy poco tiempo para poder generar esta vuelta a la calma que estamos buscando o realizar ciertas actividades que queremos. Entonces, tratar de que al menos dure 5 minutos, y los últimos 5 minutos de nuestra hora de entrenamiento, o los últimos 10 minutos en algunos casos, según la actividad que quiera hacer. Y ahora, ¿qué actividades podemos hacer, en este caso, en la vuelta a la calma? Son bastante variadas, no hay una actividad en especial que sea mejor que la otra, sino que va a depender del grupo al que esté entrenando y cómo asimila o cómo mejor se lleva con cada una de estas actividades que haga. Podemos hacer desde caminatas, ¿sí? Es decir, que caminen en el lugar para ayudarlos a bajar, que hagan respiraciones, ¿sí? Inspiren, tomen aire, lo mantengan, lo larguen, algo que les ayude a empezar a bajar la intensidad de trabajo. Supongamos que tuvimos una estructura donde estuvieron corriendo y demás, ahora van a realizar caminatas, algo a muy baja intensidad. Por otro lado, lo que son las caminatas en sí pueden ayudar bastante a lo que es la recuperación a nivel muscular, ya que hay evidencia con respecto a esto, y es que las caminatas, incluso al día siguiente y demás, pueden ayudar a que se recuperen más rápido las fibras musculares, porque llega más sangre, ¿sí? Se mueve más sangre en el torrente sanguíneo, mueven más nutrientes en el torrente sanguíneo, llevando a esas fibras que tal vez o se dañaron o tuvieron desadaptaciones y demás, puedan ayudar a recuperarse mejor. Ahora, también podemos hacer otro tipo de actividad, como algún juego que sea muy baja intensidad. Eso puede ayudar mucho también a cohesionar al grupo mucho más, ¿sí? A que se conozcan un poco más. Buscar que no sean juegos de muy alta intensidad, claramente, o que no sean tan competitivos, para que no afecte tanto a esto de que queremos bajar la frecuencia cardíaca, no seguir aumentándola. Y por último, podemos hacer estiramientos suaves. ¿Y a qué me refiero con suaves? Que no busquen realmente trabajar estirando lo máximo posible, trabajar a un rango completo o tratar de bajar cada vez más o de estirar cada vez más una articulación, ya que no sería la manera más adecuada para hacer que se recupere tanto a nivel muscular como a nivel estructural en sí. Ya que con los estiramientos, para realmente obtener cambios significativos en lo que es la flexibilidad y demás, tenemos que dedicarle mucho más tiempo que los últimos 2-3 minutos finales, como le decíamos que nos puede suceder, sino que tenemos que dedicarle un poco más, o tener protocolos al menos en los que estamos estirando con ciertos recaudos. Por ejemplo, que los estiramientos por articulación no duren más de entre 15 a 20 segundos, y a lo sumo repetir 2 o 3 veces por articulación en cada movimiento. Es decir, que si estoy estirando el hombro, realizo el movimiento para estirar el hombro
20 segundos o 15 segundos, paro, pero sin buscar un máximo rango, ¿sí? Es apenas voy a estar estirando esa articulación. Por otro lado, es importante decir que no hay evidencia científica con respecto a que el estirar me produzca o haga que se reduzca el dolor al otro día de entrenar. Los dolores post-entrenamiento, que duran entre 12 a 72 horas o que pueden aparecer incluso a las 12 horas después de haber entrenado, se producen por una desadaptación del entrenamiento principalmente, o porque me excedí del entrenamiento que estaba realizando anteriormente. Es por eso que una persona que generalmente no entrenó o lleva ya mucho tiempo sin entrenar, el realizar un mínimo de actividad va a hacer que al otro día le duelan las fibras musculares, o al menos a nivel tendinoso también puede ser. Sin embargo, el estirar no presenta evidencia científica que reduzca el dolor que puede aparecer al otro día. Incluso lo puede acrecentar si, como dijimos anteriormente, estiramos con mucha intensidad, buscando rangos muy amplios que produzcan más daño muscular por seguir trabajando o generando tensión de manera excéntrica sobre las fibras. Entonces, recapitulando un poco esto de los estiramientos, ¿conviene estirar después de entrenar? Depende. Si lo realizamos en tiempos cortos, es decir, que no sean más de 15 a 20 segundos y a lo sumo repetimos 2 o 3 veces por articulación, pero sin buscar intensidades altas, es decir, rangos muy amplios de movimiento, podrían ayudar a largo plazo a generar un poco más de flexibilidad a nivel muscular y movilidad a nivel articular. Pero si buscamos, por ejemplo, estirar lo máximo posible en cada sesión, puede llegar a ser que al día siguiente no solo no se reduzca ese dolor, cosa que no va a suceder, sino que también acreciente el dolor porque genera un mayor daño muscular. Entonces, cuidado con el tema de utilizar los estiramientos. ¿Podemos utilizarlos? Sí, pero a una intensidad más baja, es decir, sin buscar estiramientos que sean agresivos o muy amplios, y por tiempos acortados. Bien, por otro lado, está claro que los estiramientos y demás pueden ayudar de manera simbólica a hacer que las personas se sientan como más relajadas. Entonces, si nos sirve para hacer eso, lo podemos utilizar perfectamente, pero recordar que no queremos darles estiramientos agresivos y demás, porque puede generar un mayor daño y a su vez eso generar un mayor dolor, se quiera o no, al día siguiente. Así que con respecto a la vuelta a la calma, tenemos diferentes actividades. La que más recomiendo realmente es el caminar y tal vez hacer movimientos o movilidad articular de manera dinámica, ¿sí? Moviendo las articulaciones hacia adelante, hacia atrás, o los brazos hacia adelante, hacia atrás, lo mismo con el cuello, la columna, la cadera, y así por cada articulación. También podemos utilizar algunos juegos que sean de baja intensidad, por ejemplo, hacer algún tipo de juego en el que deban trotar, no tal vez correr, porque no queremos que aumenten tanto o mantengan la intensidad alta. Y por otro lado, los estiramientos que sean suaves, que no sean agresivos, que sean por poco tiempo, es decir, 15-20 segundos por articulación y por movimiento, y luego repetir a lo sumo 2 o 3 veces, pero no más de ese tiempo, y no buscar rangos amplios. Llegamos al final de esta clase y vimos muchísimas cosas que nos van a ayudar a armar nuestra sesión de entrenamiento, y esos son todos los puntos o todos los componentes que van a estar dentro de una sesión, es decir, la entrada en calor, el cuerpo de la sesión y por último la vuelta a la calma. Y vimos también las estructuras que van a estar dentro de la sesión y cómo podemos ir combinándolas, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ejemplos de cada una. Tengan en cuenta que hay una clase específica con respecto a cómo combinar cada una de estas estructuras, es decir, un circuito con un AMRAP, un circuito con un EMOM, todas las combinaciones posibles. Vamos a tener una clase específica para ver esos puntos, ¿sí? Vamos a ver punto por punto cómo planificar, ¿sí? Y cómo utilizar todas las estructuras y sus posibles combinaciones. Por otro lado, también tenemos una clase donde vamos a estar viendo todas las recomendaciones pertinentes con respecto a la programación y a el dictado de las clases.
Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en las próximas clases. Hasta luego.